Bueno, vamos a explicar la actividad 6 del trabajo práctico número 2 de biología de tercero. Entonces, en la actividad número 6, volviendo con el tema de las mutaciones, vamos a hacer un repaso general de todo lo trabajado. Partiendo de esta molécula de ADN, que va a ser la molécula de ADN original, que es la cadena molde, tenemos en el punto A escribir la cadena de ARN mensajero transcripta. Entonces, copiamos la cadena de ADN molde y abajo vamos a ir completando con su base complementaria en el ARN mensajero. Acá adelante le podemos poner ADN para recordar. Esta es la cadena de ADN original. Y abajo le vamos a poner ARNM, que es el mensajero. ¿Sí? Ponemos un poquito más para que quede todo en el mismo nivel. Entonces, timina se va a unir con adenina. Vamos a hacerlo en mayúscula. Ahí. Timina, adenina. Adenina, uracilo. Citosina, guanina. Y así sucesivamente. 3 timinas van a ser 3 adeninas. ¿Está? Y así sucesivamente hacen el ejercicio A. En el ejercicio B, escribe el péptido resultante de la traducción del ARN mensajero del punto A. Cuando terminan de armar toda la cadena esta de ARN mensajero, la van a pasar a aminoácidos. Copiamos la cadena de ARN mensajero y la pegamos. Y abajo vamos a ir formando los aminoácidos. Le vamos a poner AA, que representa aminoácido. Y vamos a ir anotando los codones, qué información me está dando AUG. Entonces, para saber esto tengo que ir al código genético, que lo tenemos acá arriba. AUG acá. Entonces buscamos AUG. Acá está. AUG es metionina. Entonces AUG met. Entonces pongo en la respuesta, abajo de la cadena de ARN mensajero, en esta, met. ¿Sí? Luego tengo AA. Entonces le hago un guión, porque recordemos que esto se va uniendo. Vamos a buscar a AA en el esquema de, acá tengo la A y acá tengo la A, entonces tiene que estar por acá. Acá, AAA es lisina. Entonces lis la voy a poner en acá, abajo de AAA. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta terminar de armar la cadena de ARN mensajero. Enlace. ¿Qué ocurriría si se produce una sustitución en la séptima base de la cadena de ADN original? Entonces, volvamos a la cadena de ADN original, que es la que está acá arriba, la copiamos y la pegamos abajo en el ejercicio. Nos dice que se produce una sustitución. Recordemos que era la sustitución, que está la información más arriba, era que una base se cambiaba por otra. Y dice que en la séptima base de la cadena original se cambia la adenina por guanina. Entonces acá tenemos, esta sería la séptima base, que es una adenina, la vamos a cambiar por una guanina. Y a partir de este ADN le vamos a poner ADN mutado, porque es el que está cambiando.
Bueno, seguimos explicando la actividad 6.c, en el cual se nos pide, a partir del ADN original, realizar una sustitución en la séptima base. Recordemos que en la séptima base tenemos una adenina y se nos pide cambiarla por guanina, ¿sí? Tenemos adenina y se nos pide cambiar por guanina. Entonces le ponemos la G. El ADN mutado, lo resaltamos la G para que nos demos cuenta en qué parte está la mutación. Y luego, a partir de ese ADN mutado, realizamos la cadena de ARN mensajero transcripta, ¿sí? Recordemos que timina va con adenina va con uracilo, citosina con guanina, timina, adenina, guanina, citosina, timina, adenina, uracilo, ¿sí? Y así sucesivamente con cada una hasta terminar la cadena. Luego, en el punto D, nos piden otro ejercicio. Si en la cadena de ADN original se produce una adición de citosina entre la segunda y tercera base, ¿qué pasa? Entonces vamos a ir anotando la cadena de ADN original, es esta. Le ponemos ADN original, abajo ponemos ADN mutado, y volvamos a releer, nos piden una adición, o sea, hay que sumarle una citosina entre la segunda y tercera base. Entonces tenemos 1, 2, 3. O sea, en esta parte hay que sumarle una citosina. O sea, volvemos a copiar la cadena y le sumamos la citosina acá, que es lo que nos está pidiendo la actividad. Entonces acá ya se nos van a correr todos los codones. Tenemos que volverlos a rearmar, ¿sí? Entonces citosina va a ir así, ¿está? Tienen que ir rearmando los codones nuevamente para poder luego hacer el ARN mensajero de este ADN mutado. ARN mensajero. Cuando terminan de acomodar todas las bases nitrogenadas en los codones que corresponden, ¿sí? Hacemos de vuelta toda la transcripción ARN mensajero. Luego dice, escribe el ADN mutado, que lo hicimos acá, su correspondiente ARN mensajero y su péptido traducido. Sí, hay que escribir el péptido. TAC va a ser timina, adenina, uracilo, guanina. Y este AUG lo tenemos que ir a buscar al código genético para armar el aminoácido. ¿Sí? AUG. Vamos a buscar AUG en el código genético, que estaba más arriba. Tiene que estar por acá. AUG es MET. Entonces ponemos metionina en la resolución. Acá, MET. ¿Sí? Y así sucesivamente con toda la cadena. Cuando terminan, explica qué cambios se producirán en el péptido. Siempre lo vamos a comparar con el péptido de la cadena B, que es el resultante original. Todos los ejercicios hay que compararlo con el B. Y después en el punto E, ¿qué efecto se produce en el caso del punto D, en el cual el ARN es responsable? Explica y justifica. Entonces para eso tenemos que ver que acá, en el D, esto es una adición. Tenemos que leer la información de adición para poder explicarlo. ¿Qué factores internos o externos pueden provocar mutaciones? En el texto van a encontrar que aparte de la duplicación del ADN, las mutaciones pueden ser externas por rayos X, rayos gamma y varios factores que están en
Hola chicos, les voy a explicar la actividad 5 del trabajo número 2 de biología de tercero, que es sobre las mutaciones. Ya vimos entonces cómo a partir de la molécula de ADN que tiene la información genética, se van a formar las proteínas gracias al ARN mensajero y al ARN de transferencia. En esta actividad tenemos que leer el texto e interpretar este esquema donde se nos muestra una cadena de ADN, está el proceso de transcripción, donde está la cadena molde y el ARN mensajero copiado, y luego el proceso de traducción, donde se irán acoplando los distintos aminoácidos según la información que tenemos en cada uno de los codones del ARN mensajero, ¿sí? Recordemos que este esquema representa al ribosoma, la subunidad mayor y la subunidad menor, y luego de este proceso quedaría la proteína formada, con todos los aminoácidos correspondientes. ¿Qué pasaría si una de esas bases nitrogenadas de la cadena cambia? Por ejemplo, acá que está en rojo la adenina, hay una base cambiada con respecto a la cadena original. Entonces esa cadena molde ya se va a copiar con esta adenina diferente. ¿Sí? Entonces el ARN mensajero va a realizar todo el mismo trabajo de copiado, de transcripción, y en el momento de la traducción vamos a ver que esa base nitrogenada, que en el ARN mensajero representa el uracilo, está modificando la proteína, o sea, está codificando un codón de terminación. Por ende, esa proteína va a ser más corta que la original, ¿sí? En este caso, la original es una proteína larga y cuando tenemos esta mutación en la adenina, se produce una proteína más corta, ¿sí? Este es un caso de mutación. Terminan de leer el texto y resuelven. Acá tenemos la cadena original en la A y las cadenas mutadas. Tenemos distintos ejemplos de cadenas mutadas. Y tienen ustedes que realizar los procesos de transcripción y traducción en cada una para ver qué proteínas se forman. ¿Sí? Entonces, luego de hacer todo ese proceso, ¿existen cambios en las proteínas formadas? Sí existen. ¿Podrán cumplir la misma función que antes de cambiar? ¿Todas las proteínas tienen la misma cantidad de aminoácidos? ¿Puede suceder una mutación y que a pesar de ello se forme la misma proteína? Si la proteína cambia, ¿puede seguir cumpliendo la misma función? Entonces, en el caso de la A, sí van a existir cambios en la proteína. Si existen, ¿pueden cumplir la misma función? Si es una proteína distinta, va a cumplir otra función, ¿sí? Todas las proteínas tienen la misma cantidad de aminoácidos y eso según cada ejemplo. Por ejemplo, en la A va a tener sí o no, pueden poner. ¿Puede suceder una mutación y que a pesar de ello se forme la misma proteína? Sí, puede pasar. Y si la proteína cambia, ¿puede seguir cumpliendo la misma función? No, como ya dije, si es otra proteína va a tener otra función. Luego tenemos las distintas mutaciones puntuales. Que acá tenemos sustitución, adición y deleción. Y cada una se refiere, por ejemplo, la sustitución a cuando se reemplaza una de las bases por otra. Eso es una sustitución. Una adición, que se agrega una base a la secuencia que antes no estaba, o sea, se adiciona. Y la deleción es la pérdida de una de las bases de las mutaciones.